su nombre, hermano. A su nombre, gloria. Preste atención, como siempre, a la enseñanza que le voy a transmitir en esta mañana. Y se llama, le puse como nombre, el Señor va a sacudir como el trigo al mundo y aún a los cristianos. ¿Cuál es el propósito del Señor sacudir con una criba o con un cedazo, como se dice? Hermanos, el Señor está buscando primero que el mundo se arrepienta del pecado. Obviamente es difícil, pero por todas partes, cuando tú lees la palabra del Señor, encuentras que lo que Dios está haciendo, aunque parezca malo, Dios lo está haciendo con el propósito de que el hombre se arrepienta y vuelva a Él. A su nombre, gloria. Dios siempre ha querido, porque de no ser así no hubiera mandado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y no obstante lo mandó, hermanos, para que darle la reivindicación al hombre, para que el hombre pudiera reconocer su estado de caída. Y por supuesto tengo el permiso, porque es así, hermanos. Dios no es un Dios de confusión, pero he visto, y usted ha visto, que el Señor tiene que sacudir su iglesia. Mientras estoy hablando con usted, por favor, Edison, vamos al libro de Amós, capítulo 9, versículos 8 y 9. A su nombre, gloria. Mientras yo hablo con usted, hermanos, y le estoy diciendo que el Señor tiene que sacudir su iglesia, porque usted mismo, usted y yo hemos visto demasiada locura adentro de la iglesia, demasiada aberración adentro de la iglesia, demasiada apostasía dentro de la iglesia. Y esto está haciendo, hermanos, que los cristianos que quieren buscar, que los cristianos que quieren en verdad darle la gloria al Señor, buscar cambios, estos cristianos sean, hermanos, también culpados con aquellos que conscientemente saben, hermanos, que como el pueblo de Dios es un pueblo cuyas características el Señor ya las ha descrito como una oveja. Y una oveja, usted sabe que es un animal muy difícil de dirigir. A la oveja hay que darle duro. A la oveja hay que corregirla. A la oveja hay que decirle por aquí, porque si no la oveja se descarrea. Y cuando Dios nos llama ovejas, hermano, ¿cómo fue que dijo? Ovejas, somos ovejas de su prado, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mis ovejas oyen mi voz y me escuchan. Entonces, hermanos, dentro de todas estas sacudidas, el Señor quiere que por lo menos lo que tú estás escuchando, yo felicito de verdad delante de Dios. Yo felicito a los hermanos que traen un cuaderno, que traen un lápiz para tomar una nota y para decir, hoy 30, domingo 30, Chucho dijo esto, aquello. ¿Por qué? Porque con el tiempo, si Dios nos llega a dar vida dentro de 10 años, usted podrá, hermanos, tener una impresión de lo que usted escuchó hace 10 años. Pero en lo que concierne a mi parte, yo le digo, yo me preparo, yo estudio, yo trato de buscar algo, hermanos,
para que usted no sea confundido, porque hay tanta aberración que por ahí yo he escuchado, yo no sé si usted ha escuchado, que si usted no tiene los genes de Cristo, no es salvo. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? ¿Usted sabe qué son los genes de Cristo? Yo creo que los que inventan eso nunca escucharon las leyes de Mendel, se metieron en biología, nunca. La Biblia dice en Romanos, capítulo 5, versículo 12, que todos nosotros estamos contaminados del pecado y la herencia que tenemos es el pecado. Y que por eso ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. ¿Y dónde están los genes? Por Dios, hermano. Es una locura. Somos salvos por la sangre de Cristo, pero es por fe, simplemente por creer, amados, que soy una persona que no sirvo, que soy una persona que estoy derribada en el pecado y que solamente por la sangre que Cristo derramó, su sangre derramó en la cruz del Calvario, es que yo puedo ser libre de pecado. A su nombre, gloria. Entonces, hay locuras que se están mirando, pero vamos a tener la lectura primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, que este pueblo pueda entender esta enseñanza y que podamos salir de este lugar edificados. Dice la palabra, he aquí, los ojos del Señor Jehová están, observe, contra el reino pecador. No se salva, la tierra no se salva de los ojos del Señor. Dice, y yo lo asolaré, ese reino de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo. Mire, no va a destruir del todo a la casa de Israel. En ese momento, la casa de Israel era a los que le había dado Dios la bendición. Pero ahora, para este tiempo, la casa de Israel, por fe somos nosotros, hermanos, que hemos creído en Cristo Jesús. Y dice el versículo 9, porque he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel, la iglesia, sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un grano a la tierra. Esa era una palabra que Dios le está dando al profeta Amós para que el pueblo se arrepintiera, porque cuando usted lee todo el capítulo, usted va a ver que en el capítulo 8, versículo 8 de ese capítulo, usted va a ver, hermanos, que iba a llegar un momento en que la gente iba a estar tan desesperada, tan llena de miedo y de angustia y de temor, que iban a buscar a los pastores, iban a buscar las Biblias, iban a buscar la palabra, iban a ir allá, dice, y discurrirán de cielo a mar, de tierra del oriente al occidente, buscando palabra de Dios, pero no la iban a encontrar. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la misma condición de ellos había hecho que Dios, hermanos, ocultara su palabra, ya que ellos no prestaban atención a la palabra de vida, a la palabra de bendición que Dios le estaba dando. Dios tuvo que ocultarla, hermanos. ¿Por qué? Porque estaba prevaleciendo la iniquidad, como en el versículo 4, que dice, que estábamos en el 8:8, ¿no? Estábamos, sí, por ahí estábamos, creo. Mire, y subirá, hay un versículo que dice, el versículo 4, 8, 9, 11.
Oí esto, los que devoráis, mire cómo estaba la condición. Los que devoráis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuánto pasará la luna nueva? Para que vendamos el grano y el sábado, para que abramos los alfolíes del trigo, para que achiquemos la medida y aumentemos el precio, falsiemos con engaño la balanza, y dice, para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, y para vender los desechos del trigo. Fíjese cómo estaba la gente tan corrompida, hermanos, que ellos escondían el alimento, que ellos escondían todo, porque ellos sabían que dentro de 2 meses eso les iba a generar dinero, y que ellos con ese dinero no solo iban a vender lo bueno, sino que iban a sacar primero el gorgojo, como dice. Iban a sacar primero las cosas malas y las iban a vender. Iban a engañar al pueblo, y con el versículo que estaba en el 11 de ese capítulo, si mal no recuerdo. He aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales yo enviaré hambre, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra del Señor. Dios me va a enviar a la tierra hambre, pero no de comida, sino de escuchar palabra. Dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán, buscarán, dice, palabra de Jehová, pero no la hallarán. A su nombre, gloria. Por eso era que Dios tenía, hermanos, que sacudir a ese pueblo y hacerlos volver en sí, hermanos, para quitarles ciertas características que no lo hacían producir como Dios quería, un trigo puro, como Él mismo se presenta. Yo soy el trigo que cae después que muere, lleva fruto. El Señor hablaba de estas cosas. Ahora, yo siempre le he dicho a ustedes, mi hermano, que el Antiguo Testamento, toda la historia que está en el Antiguo Testamento, especialmente los 5 libros de la Torah, o el Pentateuco que llaman, donde está Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, allí está todo lo que el Señor, hermanos, dejó de ejemplo para las personas que iban a nacer, para las generaciones de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque allí está escrito todo lo que concierne a la bendición y a la maldición. Todo lo que el pueblo de Israel iba a experimentar, Dios lo iba a dejar escrito, Dios lo iba a dejar como un ejemplo para que las generaciones siguientes pudieran aprender cómo poder servirle a Dios, cómo poder alcanzar la misericordia del Señor, pero también cómo poder hacer que Dios por su conducta se airara. Era como un ejemplo. Por eso, cuando usted mira, hermanos, la condición en la que se encuentra Venezuela, usted no puede decir, por primera vez, como se ha dicho, en la historia, nosotros hemos visto cómo la situación ha incrementado la dificultad de poder conseguir un empleo. Estamos al borde de volver a un 2014, a un 2018. Volvemos otra vez, hermanos, y usted, si pudiera, no solo el 2014, sino que Dios, hermanos, hace miles de años atrás, había dejado establecido todas las circunstancias que hoy el pueblo de Venezuela y todas las naciones del mundo están experimentando. Ya Dios las había puesto en sus hijos, en su tierra Israel, para que ellos pudieran, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 6, cuando él dice, estas cosas, hablando del Señor,
fueron escritas y puestas allí a ejemplo, en el versículo 6, para ustedes. Les está hablando Dios a los corintios en ese momento. Pero cuando usted sigue leyendo y llega al versículo 11, entonces ya no es el pueblo el que está hablando Dios a los corintios, sino que se está haciendo referencia a todo aquel que ha alcanzado los últimos siglos, los últimos tiempos. Esto quiere decir que esta palabra que está allí en 1 Corintios 10:11 es para ti y para mí, hermanos, para que nosotros podamos abrir los ojos y no caer en semejantes barbaridades como cayó el pueblo y después cayó la iglesia de los corintios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, acuérdese que muchas veces, aunque no entendamos, aunque sea por primera vez, no hay una primera vez en tu vida. Lo que tú estás experimentando ya pasó en otros siervos de Dios, en otras mujeres de Dios ya pasaron. Lo que pasa, hermanos, es que la bendición está en aquel que puede entender, que puede leer la Biblia, que tiene contacto con Dios en oración y sabe, hermanos, que va a venir tropiezo y que de alguna manera, por encima de todo, Dios está allí y te está diciendo: cálmate, porque conmigo vas a vencer. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Ahora, en la parte más importante, que es la que yo quiero que usted sepa, hermanos, es en el capítulo 22, versículo 31 de Lucas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando ya Dios, después de haberle explicado las consecuencias, las circunstancias que iban a venir, como era la peste, el hambre, la guerra, la multitud de personas que iban a morir de infartos. Ahí dice la palabra del Señor que la gente iba a estar, hermanos, llenos de ansiedad, llenos de preocupación para estos últimos tiempos, haciéndose preguntas a los padres, haciéndose preguntas a los jóvenes, haciéndose preguntas a todo el mundo. Allí está en el capítulo 21, usted puede leerlo del 40 en adelante. Usted va a ver, hermanos, que las personas se iban a morir del corazón. Las personas se iban a morir cuando hubieran los terremotos que se están viendo en la actualidad. Las personas iban a morir cuando hubieran los tsunamis que se iban a levantar. Todas estas cosas, hermanos, iban a hacer que el hombre quedara totalmente eclipsado. ¿Por qué, hermanos? Porque no solamente en esa área Dios iba a sacudir el mundo como un trigo dentro de una criba, sino que también el Señor le estaba hablando al pueblo. Y por eso que en el versículo 36 del capítulo 21 del que le estoy hablando de Lucas, el Señor le está diciendo a la iglesia: orad y velad para que seáis tenidos por dignos de estas cosas que sin lugar a duda sucederán. Y no hay profeta, no hay nadie, hermanos, que venga a decir: el Señor me reveló que aquí no va a haber hambre, el Señor me reveló que aquí no va a haber circunstancia difícil. Porque déjeme decirle que Dios en esta mañana, si quiere anótelo, Dios lo está preparando para que usted sea mejor cristiano, para que usted busque más fuerza espiritual, porque vienen días difíciles, vienen días de escasez, vienen días, hermanos, que no es necesario buscar un profeta, sino que las circunstancias que están hablando, el pecado está creciendo, la situación económica está bajando, todas las cosas que nosotros vemos en calidad de mentira por medio de las redes nos hacen es confundir, y Dios te está mandando a que no le hagas caso al hombre, sino que céntrate en la palabra, y que cuando tengas oportunidad tú
puedas derramar tu corazón y decirle a Dios: Señor, yo soy un padre de familia. Señor, yo soy un joven que quiere estudiar. Yo soy un hombre que quiere proveer. Yo soy una mujer que quiere tener sanidad. Yo soy una mujer, Señor, que aunque me has pasado y has zarandeado mi vida como un trigo, yo todavía estoy allí. Dios quiere buscar, porque dentro de todas las calamidades que han de venir a la tierra, hermanos, la presencia del Señor no faltará sobre aquel que invoca el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Yo no entiendo, hermano, cómo personas andan de aquí para allá buscando qué, hermanos. Usted ve y dice: ¿por qué ya no estás en la iglesia del hermano Chucho? Dice: no, yo no voy para allá porque allá no se trabaja, allá no hay vida, allá no hay nada. Yo le digo: Dios mío, yo estoy tratando de darle palabra a usted para que usted, una vez que se fortalezca, usted espontáneamente sea utilizada por el Espíritu Santo y no el hombre. Porque cuando el hombre actúa, el hombre termina su actuación en el medio del camino. Pero cuando la mujer y el hombre le sirven a Dios de corazón, le sirven para siempre. A su nombre, gloria. Esta iglesia no fue preparada porque ya nosotros sabemos. Aquí hay personas que fundaron la iglesia conmigo en el nombre del Señor y supieron los millones de bolívares, los millones de dinero que se gastaron para hacer que la iglesia, hacer que la comunidad se viniera a buscar al Señor. Buscando estrategias que para Dios no le importaban. Nosotros gastábamos millones. Nosotros hicimos 4 jornadas médicas aquí, regalando medicina, buscando alternativas. Lo único que no llegué a aceptar nunca es que me vinieran a decir: hey, varón, te voy a dar $20 para que hagas una sopa. Si yo hacía una sopa ahí, ¿cuántos iba a tener ahí? ¿Ah? ¿Cuántas personas iba a tener ahí? Y me iba a caer toda mentira a decir: wow, la iglesia no te queda, está llena. ¿Está llena de qué? De hambrientos. Es en serio, hermano, eso no va conmigo. Usted tiene, si vino para acá con necesidad económica, si usted vino para acá con necesidades físicas, el Señor se encarga de darle el pan, y el pan que sale de la boca de Dios se convierte en tu vida en alimento y en medicina. A su nombre, gloria. Entonces, cuando el Señor le está dando las últimas instrucciones a sus discípulos, viene y llama a Pedro. Pero preste atención. Él le dice estas palabras. En el versículo 31, si mal no recuerdo, ¿no fue que le dije? El Señor viene y le dice, en el 31 le dice: Simón, preste atención. Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Miren la relación que hay entre hace miles de años de amor con lo que usted está leyendo hoy. En aquel tiempo el Señor permitió que el pueblo fuera zarandeado y que parte del pueblo de Israel prevaleciera, es decir, estuviera firme. Pero los que estaban en locura, los que estaban adorando a los Baales, esos se murieron. Gloria al nombre del Señor. Y el pueblo que no se arrepintió se murió, hermanos. A su nombre, gloria. Pero en este tiempo, cuando Dios les está hablando a ellos, hermanos, y les está hablando muy serio, dice: Satanás ha pedido a Pedro, escuche, aquí usted está leyendo un texto donde parece que el Señor le estuviera hablando solamente a Pedro. Entiéndame esto, porque no hay otro ahí, usted lo puede buscar. El Señor se dirige y le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido
para zarandearlos como trigo. Y dice el Señor, y yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y una vez después que seas zarandeado, levántate y confirma a tus hermanos. ¿Cuáles fueron las palabras de Pedro en ese entonces, hermanos? Está hablando con Dios. Está hablando con el que sabe lo que va a suceder. ¿Y qué hace Pedro, hermanos? Le lleva la contraria a Dios. ¿Y cómo le lleva la contraria? Le dice, Señor, dispuesto no solamente estoy de ir a la cárcel por ti, sino también a la misma muerte. Esas fueron las palabras que salen de la boca de Pedro. No respeta a su Señor. Todavía no había conocido que el que estaba allí sabía a quién lo iba a entregar. No conocía, hermanos, que él tenía un discernimiento, que sabía quién era el que se dejaba utilizar del diablo y quién era el que no sabía. El Señor sabía todas las cosas porque el Espíritu Santo estaba sobre él, hermano. Entonces Pedro, en vez de aceptar la humillación, lo que dice el Señor, tú te equivocaste, ¿acaso tú no tienes a mí? Que vengan esos tipos para que vean, yo no te voy a dejar solo. Y le dice el Señor, hermanos, ay Dios mío, Pedro, tú ni siquiera sabes qué es lo que dices, porque te voy a decir, no ha cantado el gallo 3 veces cuando tú me vas a negar. ¿Y qué hizo Pedro? No negó, hermanos, porque nadie puede con el Señor. Cuando el Señor te da una palabra y te dice, te voy a zarandear como un trigo, tú tienes que derramar tu corazón delante de Dios para que Él, dentro de su misericordia, te dé fuerza y tú puedas resistir, porque la palabra en Santiago capítulo 1, si mal no recuerdo, versículo 2 y 4 dice, bienaventurado es el varón que ha soportado la tentación, porque una vez de haber sido sacudido, después de haber sido probado, el Señor le tiene la corona de vida a todos aquellos que han sido vencedores en medio de una prueba. Hermanos, usted sabe que muchos en la iglesia son inocentes y hay que tener misericordia de ellos, porque ellos creen que el venir a la iglesia 2 o 3 veces seguidas, las cosas van a cambiar. No, hermanos, es una cosa que tú tienes que hacerla. Si tú no has hecho del templo, si tú no has hecho de la iglesia tu segunda casa, tú estás mal, en respeto te lo digo. Si tú no has hecho esto como un refugio donde tú vienes a derramar tu corazón para sacar ira, para sacar depresión, para sacar todo, tú, si no lo has hecho, estás mal, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, bienaventurado y amable son los sabios del Señor. Porque aún el pájaro, el animal que no tiene razonamiento, encuentra dentro de la casa del Señor un nido para que sus hijos y sus polluelos nazcan. ¿Cómo nosotros no vamos a tener nuestra iglesia con limitaciones, con calores? Pero sabemos, hermanos, que dentro de las circunstancias en las que estamos viviendo, Dios no quitará el bien, como dice el mismo versículo, a los que andan en integridad. Y tarde o temprano sabrá Dios que nosotros estamos escasos de dinero, que nosotros estamos escasos de muchas cosas, pero que Él ha visto la fidelidad y Él añadirá lo que es por añadidura para nosotros. Él nos dará lo que nosotros necesitamos. Y dice la palabra del Señor, hermanos, aquí está, bienaventurado. No importa, estás pasando por una prueba. ¿Quién no pasa por una prueba ahorita, hermanos?
¿Quién? Si yo le digo a usted, yo no le voy a decir por lástima, por donde yo estoy pasando. Yo le dejo que usted me dé caricias y las caricias que me dan, me las dan y las acepto. Cuando me dicen, pastor, usted está bonito. Me dicen, dale, pastor. Ahorita me llegó un hermano y me dijo, yo me recuerdo cuando usted venía con aquellos tremendos pastores y parecía un médico, parecía un licenciado con esos pastores y venía, ¿qué tal? Eso fue allá. Eso se quedó en el pasado. Ahora soy otro, pero no que tengo ahora en abundancia, ahora estoy más pelado, ahora tengo más necesidad que usted, ahora estoy siendo zarandeado en una criba, porque mis años están pasando, hermanos, y de un momento a otro usted no me va a ver predicando aquí. Yo se lo he dicho, mi tiempo en la tierra se ha cortado, hermanos, y yo no voy a estar para siempre predicando en esta iglesia. Por eso usted tiene que pensar, los muchachos que están predicando tienen que pensar en serio, que el pastor necesita de alguien que lo pueda emular cuando él se vaya. Yo he hablado con esta señora, con mi esposa, y le he dicho ya las cosas que ella tiene que hacer si yo llego a partir. Porque uno tiene que pensar todas estas cosas, hermano. Yo no le voy a dejar carga a mis hijos. Yo no le voy a dejar carga a ninguno. Ay, 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 y voy a poner a usted, a los hermanos, vamos para los semáforos. Entonces en una foto, en un bote, usted pone la foto del pastor en para otro lado. Para quemar. Y usted va a estar en los semáforos. Eso no lo va a hacer. Porque Dios nunca permitirá que sus santos estén mendigando pan. Dios ya tiene la cueva de José de Arimatea para Chucho. Su nombre es gloria. Pero antes de que venga eso, seguiré siendo sacudido. Pero mi sacudimiento será para mejorar, hermanos. Será para brindarle a usted una palabra. Será para que usted pueda entender, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios, al que ama, corrige. Y castiga al que tiene por hijo. Y por eso, lo que ha de venir para Venezuela, porque todavía no sabemos dentro de 3 meses si nosotros llegamos a ser peores que el 2014. Nosotros no sabemos si se va a repetir con mayor poder el 2018. Imagínese usted las colas de los carros. Imagínese usted todo lo que ha de venir a Venezuela. ¿Por qué? Porque Dios no va a usar. Anótelo si quiere. Anótelo. Yo no soy profeta. Pero no le voy a creer a ninguno de esos que dicen, ya cayó, ya esto, ya viene, ya esto, que tal. Eso es mentira del diablo. La Biblia dice que a medida que se acerca a Cristo, las cosas se van a poner peores para los cristianos. Y usted está viendo, hermano, cómo el reino de Asiria cayó hace unos meses. Y ya han matado más de 3.000 cristianos arrancándole la cabeza y quemándolos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en Siria, que si en India, que si en África, que si en otros países, hermanos, están matando a los cristianos por persecución, usted tiene que entender, hermanos, que mientras la iglesia está en una locura, mientras la iglesia está en la unción del beso, entonces le mandan al pastor las chicas más bonitas para que él le saque el demonio o le ministre dándole un beso. Dígame si le llene la boca a ti, pues. Eso es bien modo. Yo no sé si usted lo ha visto.
y que la unción de la bofetada. Llega el pastor y ve a cualquiera y si le cae mal le da una bofetada y la persona comienza a temblar como un macho. Da una bofetada a mí, delante de los hermanos, le muerdo la oreja. En el nombre de Jesús. Para que respete, porque ese cristianismo es del diablo. A su nombre y gloria. Ahora, hermanos, ya entrando al término, para que usted pueda entender, porque si usted puede leer la Biblia y usted predica y dice, ay no, el Señor habló solamente ahí a Pedro. No, vamos al contexto. Usted tiene que aprender a leer la Biblia. Vámonos ahora a Mateo 26, versículo 34. La enseñanza se llama El Señor está zarandeando el mundo como un trigo en la criba. Y a la iglesia también. Mateo 26, 34. Jesús está contando de lo mismo que leímos en Lucas, ¿me entiende? Y Jesús les dice, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lo leyó en Lucas, esto lo leyó en Lucas, ¿verdad que sí, hermano? Aquí el Señor está hablando al mismo Pedro. Pedro le dice, aunque me sea necesario morir, contigo, ¿qué dice? No te negaré. ¿Y qué dijeron los demás discípulos? ¿Qué dijeron? Entonces no fue Pedro solo, fueron todos los discípulos. Versículo 56. A su nombre, gloria. Pero todo esto es hecho para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, ¿qué hicieron? Dejaron el peleo. ¿No es que estamos así? Si vienen, yo los agarro, Señor. Pero dejáis a mí, te pones atrás mío. Y resulta que vino Pedro y le quitó la espada a un hombre y le trató de arrancar la cabeza. Y como no sabía nada, el colorero, no sabía que manejar el padre. Y salieron corriendo todos. Fueron sacudidos. En ese momento fueron sacudidos como trigo. Y aunque Pedro, el Señor se dirige a Pedro, era porque Pedro representaba en ese momento, como dice más adelante en el capítulo 16, cuando Pedro, hermanos, es necesario que usted lea, y tú te llamarás Pedro porque sobre ti fundaré esta iglesia, la roca y la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. No era que Pedro fuera el principal, sino que Pedro, como el más viejo prácticamente de los discípulos, de los apóstoles, Pedro era un hombre sanguíneo y estaba metido para todas partes, pero a la larga tenía espíritu de líder y por eso la gente lo seguía. Cuando Pedro se descarrió, todos los discípulos se descarriaron, a su nombre sea la gloria. Eso está en Juan 20, 21. A su nombre, gloria. Entonces viene y dice que todos huyeron. Usted puede buscarlo, hermanos, y en Juan capítulo 16, versículo 33, 32, usted va a encontrar que el Señor se los había dicho. Ustedes me van a dejar solo otra vez. Pero gloria a Dios de que no están solos, porque el Señor te está diciendo, Cristo Jesús, ¿a dónde fue que lo llevaron los discípulos a orar? No era un monte que se llamaba el huerto de Getsemaní. ¿Y qué significaba Getsemaní, hermanos? Una prensa de aceite significa. Es decir, que Cristo, más que zarandeado, Cristo fue presionado, hermanos,
presionado en una prensa de aceite, pero él no negó, sino que oraba más intensamente. Y dice la palabra en Lucas que un ángel vino a fortalecerlo, porque Cristo se estaba enfrentando con la muerte. Ahora, nosotros, hermanos, en estos días nos estamos enfrentando a cosas que nunca nos habíamos imaginado, pero que ya estaban escritas y que ya estaban puestas en la óptica de Dios, cuando Dios había determinado que tú ibas a pasar un tiempo con una necesidad, que tú ibas a pasar un tiempo con un quebranto, que tú ibas a pasar un tiempo con una confusión, que tú ibas a pasar un tiempo con algo que se te era difícil, pero que dentro de todas esas circunstancias no tuvieras temor, porque Él lo que está quitando de ti es la paja y la piedra para que seas un trigo 100%, gloria al nombre del Señor. Y que no eches atrás, que no seas, hermanos, con el respeto le digo, no sea echón. ¿Por qué? Porque el que dice que es altivo, el que dice todo es victoria, tarde o temprano va a pasar por prueba, hermano. Entonces le va a dar motivo, bueno, si vos tenéis prosperidad, ¿qué hacéis con esa lata de salida? Si tuviera prosperidad, no estuviera comprando pollo. Yo conocía mucho que hablaba, dale $100 al Señor y el Señor te da 1000. No quiero terminar esto, hermano. No lo quiero terminar. Pero fíjense en el capítulo 16, versículo 20 en adelante. Mateo 16. Gloria al nombre del Señor. Sube un momentito. Fíjense esto, hermano. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y que allá en Jerusalén iba a aparecer mucho de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Una pregunta: ¿iba o no a ser zarandeado Cristo? Una pregunta, yo le hago una pregunta. ¿Iba a ser zarandeado, hermano? ¿Iba a ser golpeado? ¿Iban a hacer con Cristo lo que le daba la gana? ¿Y qué hizo Pedro en ese momento? En el versículo continuo, Pedro lo llamó, lo abrazó y le dijo: muchachos, disculpe, maestro, ven acá que tengo que hablar contigo. Entonces el maestro lo dejó hablar y le dice: ajá, Pedro, ¿qué querés que? Dale, maestro, ¿cómo va a ser posible que vos no tengas cuidado de lo que está pasando con tu vida? ¿Cómo te vas a dejar pegar? ¿Cómo te vas a dejar escupir? ¿Cómo te vas a dejar que esos hombres impíos hagan contigo lo que tú te parece? O sea, aconsejando al Señor Pedro que no fuera zarandeado. Y entonces el Señor viene y le dice el Señor en el versículo continuo, le dice: entonces el Señor, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque estás poniendo la mirada en las que, en las cosas del hombre y no en las cosas de Dios. Y para que usted sepa que usted en este tiempo tiene que poner más la mirada en las cosas de Dios, porque usted no tiene idea de lo que viene para la tierra. A su nombre, gloria. Terremotos. En estos días van casi 2.000 personas entre Birmania, Tailandia y todas esas, pero dicen que son muchos, miles de terremotos por el terremoto que hubo. Y van a venir situaciones difíciles, hermanos. Y si usted se va a centrar, como decíamos en estos días, hermanos, sabe que en este tiempo, no, mejor lo dejo para la otra semana, porque ese es otro estudio bíblico. Pero mire, estas cosas, poner las cosas del hombre en el primer punto, es no pasar padecimiento. Yo aquí en la iglesia, aquí lo que vengo es a escuchar ese calor y a pasar calor. Mejor me voy a escuchar palabras bonitas.
porque aquí no voy a encontrar nada. Mija, yo no te voy a dar nada, pero el Señor sí te está dando consejos para que tú seas hombre y mujer fuerte. El Señor te está diciendo que te va a sacudir como criba, en una criba, perdón, y te va a sacudir para que tú seas más fuerte. Y si dice, tú tienes que decir que se haga la voluntad de Dios en mi vida, pero que sea con la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que el Señor le dijo a los discípulos allá en aquel tiempo, se lo dice a ustedes: orad y velad, porque vas a ser, escúchalo bien, vas a ser sacudido como trigo en una tribu. Que Dios te bendiga y que Dios te dé fuerza. La otra semana continuamos la enseñanza.